tren en menos de 24 horas para que cuando llegue a Laredo la mercancía no sea revisada y puedan aterrizar en Kansas City en menos de 48 horas. Claro, porque le quieren pegar a Long Beach, que a Long Beach le cuesta 7 días entrar por Long Beach para poder llegar a Kansas City. Y no solo eso, eso está pasando con rutas multimodales que tenemos aquí mismo en mi bello Manzanillo, o en Ensenada, o en Guaymas. El gobierno le está apostando a esta tecnología y a esta estructura para que se puedan desarrollar muchas más rutas multimodales y podamos implementar tecnología de punta para que México se quede con una parte importante del negocio mundial. Una parte se llama logística. De acuerdo a un estudio que hizo la Karen, dice que en México la logística internacional nos cuesta 24%. Quiere decir que de una agua, 24 centavos de cada peso forma parte del costo logístico. Me imagino que el presidente Calderón lo vio, porque dijo, si eso es lo que cuesta la logística, deja que México se quede ese 24%, aunque claro lo tengamos que eficientar. Pero no solo eso, se ha estado evolucionando en el marco jurídico. Debéis de haber visto que han salido resoluciones de comercio exterior, tanto de SAT, reglas que yo hablaba, como de la Secretaría de Economía. Por primera vez en la historia, desde que se publicaron las reglas de carácter general de aduanas, que fue el día 30 de junio, hasta hoy, que es día 20 y tantos de noviembre, no tenemos ninguna modificación a las reglas. Antes, tuvimos años que había 17 diferentes reformas a las reglas de carácter general en solo un periodo de un año. Ahorita ya llevamos julio, agosto, septiembre, octubre y prácticamente noviembre, 5 meses sin que se hubieran modificado las reglas. Eso no es tan importante. Lo importante es que no ha habido reclamos sobre una mala redacción de las reglas. El gobierno ha recibido muchos menos reclamos o solicitudes de modificación a las reglas, por lo que ellos no han tenido que hacer las modificaciones. Quiere decir que nuestras reglas son muchísimo más claras ahora. Además, con la modificación que se hizo el año pasado del reglamento interior del SAT, quedaron mejor distribuidas las funciones de la autoridad. Pero además, se han estado reformando diversos códigos y leyes que nos hacen más fácil la vida, como la reforma al 7 de mayo del Código Penal Federal, en donde se habla del delito de la piratería. Así las cosas, se está estimando que para diciembre del año 2011, es decir, el próximo diciembre, haya una reforma a la ley aduanera que pueda congregar el sentido del despacho aduanero electrónico de México. Este año seguramente no va a haber reformas a la ley aduanera. El próximo año, en diciembre, seguramente el presidente Calderón va a estar presentando la nueva ley. Además de ello, se ha estado trabajando en la responsabilidad compartida. Esa responsabilidad compartida quiere decir que se han hecho convenios de colaboración. Yo que tengo, bendito Dios, una comunicación bastante intensa con Miguel Silva, cada vez que hablo con él, cada vez que él se tiene que ir a ver a la policía judicial, pero ¿vas de detenido o vas de asesor? Bueno, vas de asesor. Entonces, con la policía, con el ejército, con la marina, con las cámaras empresariales. Existe un proceso de integración entre todos. Saben ellos, y yo también lo sé, que uno solo no puede contra los chicos malos. Solamente es el trabajo conjunto que lo podemos hacer. Pero no solo con las policías internas, sino también con los demás países. En virtud de que nuestro negocio internacional primariamente es con Estados Unidos, México ya hizo una comisión bilateral que se aprobó en el mes de agosto de este año para que esa comisión nos permita hacer despachos conjuntos con los gringos. Eso significa que una revisión en Estados Unidos, en Long Beach, para que entre por Ciudad Juárez en México se tome como válida aquel despacho aduanero y ya no tengamos entonces que recurrir a abrir el camión, bajarlo y que entre el verificador de las mercancías. Estamos buscando despachos conjuntos, así como fortalecer la frontera segura a la que se refería la Organización Mundial de Aduanas. También el próximo año se va a lanzar en México el programa de Alianza para el Comercio Seguro, en donde se va a poder certificar a todos los actores. Aquí ya no va a importar el tamaño de la empresa. Hoy mi programa de comercio seguro se llama Empresa Certificada, en donde lo único que se califica es el tamaño.
no sirve de nada. Se piensa lanzar que tengamos un programa para la Alianza de Comercio Exterior, de comercio seguro, que permita asegurar que todos los que participamos en el comercio exterior somos gentes decentes. Eso significaría entonces que es la clásica modernización de las empresas certificadas. Eso es lo que está pasando en México, eso es lo que está pasando en el mundo. Sin embargo, yo no me puedo despedir de ustedes si no les hago recomendaciones. Porque es muy fácil criticar, es muy fácil decir, oye, en la escuela te han estado enseñando cosas que el día de mañana ya no van a funcionar. Los programas de capacitación que tenemos, los agentes aduanales, el día de mañana ya no van a funcionar. Por eso es necesario no solo criticar, sino abonar. Y el abono que yo quiero darles esta noche es hacerles 5 específicas recomendaciones. Ahorita yo no estoy hablando de futurismo, yo estoy hablando de acciones que ya se están ejerciendo y que nos van a llevar a alguna parte del día de mañana. Por eso, la primera recomendación va de acuerdo a lo que decía el ingeniero Peralta. Tienen que implementar tecnología. Hay agencias aduanales todavía que trabajan con tecnología del año de la canica. Tenemos un cliente de Monterrey que su computadora sigue siendo 386, que sus radios de comunicación son más viejos que mi abuelita y que todavía hacen los pedimentos prácticamente a mano. Tenemos que implementar la tecnología. Algunas personas como yo le tenemos miedo a la tecnología, pero tienen que romper ese miedo. Y la tecnología tiene que ver con la digitalización de todo papel y con la automatización de toda información. Si tú logras subir esa información al ciberespacio de tu agencia aduanal, de tu importadora o inclusive de tu escuela, vamos a poder administrar la información para llegar, segunda recomendación, a la administración del riesgo. Hace un momentito tuve la oportunidad de conocer a un chico de una agencia aduanal, ahí está, eres Luis, ¿verdad? Luis me decía, Eduardo, fíjate que tenemos problemas con un cliente, X cliente. ¿Cuál es el problema? Viene muy subvaluado. ¿En relación a qué? Hicimos una comparación de precios, me decía Luis, con otras operaciones de la misma fracción arancelaria, del mismo país, diferente proveedor, diferente importador, y me está resultando diferencia de precios sustantiva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Me olvido de lo que yo le pude haber dicho que tiene que hacer. A mí lo que me encantó es que ella vio un análisis del riesgo, porque eso es preventivo. Ese cliente no va a llegar a la boca del lobo y va a tener que hacer algo para que ese embarque no se convierta en PAMA, punto 1, pero va a tener que hacer algo para que la mercancía llegue a su destino final, porque no se vale el no como respuesta o no se vale, pues nos aventamos a ver qué pasa. Estamos hablando que tienes que tener programas de administración del riesgo. Si eres agente aduanal, cada vez tienes que conocer más a tu cliente, saber qué tipo de operación estás haciendo y saber qué tipo de precio, clasificación estás manejando. Tercera recomendación, te tienes que calificar tus acciones y medir tus operaciones. Rara vez yo me encuentro agentes aduanales o gerentes de tráfico o personas que están en comercio exterior que se miden. Y aquí la regla es, si no es medible, no es perfectible. Le he preguntado a varios agentes aduanales, ¿cuánto tiempo te tardas en el despacho? Aquí en Manzanillo. Me dicen entre 4 días y 8 días en punto. Espérame, ¿cuánto tiempo te tardas? Ya te dije, entre 4 días y 8 días en punto. Es que necesito que me dé seguridad. Pues ahí está, mínimo 4 días, máximo 8 días. Espérame, necesitamos medirnos más y necesito que me digas cuánto tiempo te vas a tardar en mi despacho y cuándo me puedes entregar. Me dice, es que Eduardo, no lo sé. Pues ¿cómo no lo vas a saber? Si tú tienes tu gente, tú tienes la cantidad de clientes, tú sabes cómo operar a la aduana, tienes que medirte. Medir es saber cuál es tu capacidad y cuándo entramos, para que cuando te hayas medido, entonces puedas perfeccionarlo, porque lo que no es medible, no es perfectible. Me decía la gente aduanal, pues es que no es importante. Pues yo creo que sí. Un estudio que saca a alguien, no puedo decir ahí el nombre, dice que en Nuevo Laredo, Aduana de México, Nuevo Laredo, en donde hay 350 agentes aduanales, entre locales y nacionales, 350, 18 de ellos, que no es nada, no llega ni al 18%, más no llega ni al 6%. 18 agentes aduanales hacen el 80% de la carga. En el aeropuerto del DF, 24 agentes aduanales hacen el 90% de la carga. Aquí en Manzanillo, 7 agentes aduanales hacen el 61% de la carga. Entonces, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Todo. Esos 7, 18, 24 son los que alcanzaron a medir para poder perfeccionar y tienen controlada su operación.
El agente aduanal más grande de México hace 102,000 pedimentos al año, no puedo decir el nombre, 102,000, y no hace ninguno a mano. Todo es estructura tecnológica. Lo que yo estoy diciendo ahí es que tienes que medir para que puedas mejorar. Claro, también te tienes que capacitar aduanalmente, capacitar en la automatización y capacitar en el futuro de nosotros que está en la logística. Por supuesto, aquí la recomendación es que tu capacitación solo puede ser con Eduardo Reyes, por supuesto, pero te tienes que capacitar. Y la última recomendación que me voy a permitir hacerte es que debes de implementar las mejores prácticas. Yo he visto como aquí, bendito sea Dios, vengo 3, 4 o 5 veces a Manzanillo, me encanta Manzanillo, cada vez que yo regreso a México se quedan con un pedazo de mi corazón, gente, de verdad, gente muy, muy especial para mí. Pero cada vez que vengo y visito una agencia aduanal, me doy cuenta que uno lo hace de forma A, el otro lo hace de forma B, el otro lo hace de forma C. Total que nadie hace las cosas en forma igual, cada quien mata las pulgas como Dios le dio a entender. Yo digo, espérame, no te entiendo. Si alguien ya encontró la fórmula mágica para hacer los camarones, ¿por qué no compartes la receta? Si alguien ya está haciendo las cosas perfectamente, ¿por qué no las compartes? Si ya todos somos partes de la Asociación de Agentes Aduanales aquí de Manzanillo, ¿por qué no compartimos las mejores prácticas? Y la gente me dice, no, espérame, ¿por qué voy a enseñar lo que yo hago? Para que cuando tú enseñes lo que tú haces, alguien lo perfeccione y te regrese para bien. Eso es lo que se llaman las mejores prácticas. La mejor práctica es que si ya le salió a alguien perfecto la receta de camarones, que la comparta para que tú la puedas perfeccionar. ¿Y por qué lo haríamos, Eduardo? Lo haríamos porque tú y yo estamos trabajando por un México mejor. Lo haríamos porque tú y yo estamos enamorados del comercio exterior. Lo haríamos porque a ti y a mí no nos gustan los... Bueno, a mí sí me gustan los PAMAS, a ustedes no. Digo, a mí sí me gusta porque soy abogado y me encanta defender, pero a ti y a mí no nos gustan los PAMAS, no nos gusta la bronca con la autoridad, pero creo que a ti y a mí lo que menos nos gusta es que los chicos malos pasen por nuestros puertos aduaneros. Y si ese es el interés colectivo que nosotros tenemos, entonces creo que no solamente tenemos que ver lo que está pasando en el mundo, no solamente tenemos que reconocer nuestros diarios oficiales de la Federación que pasan en México, sino tenemos que empezar a trabajar por un México mejor. Muchas gracias, que Dios les bendiga.